Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. Vivimos en una época donde la verdad bíblica es cada vez más relativizada, la santidad es menospreciada y el cristianismo nominal ocupa el lugar de una fe viva. Sin embargo, esta no es una lucha exclusiva de nuestro tiempo. Hace más de 3 siglos, el teólogo puritano John Owen observó una decadencia semejante y escribió este profundo capítulo para responder una pregunta que sigue siendo urgente. ¿Cómo puede un creyente permanecer firme cuando tantos abandonan el camino? En estas páginas, Owen no ofrece soluciones superficiales ni confianza en la fuerza humana. Nos dirige a una comunión más profunda con Cristo, al amor por la verdad, a una vida de vigilancia, oración y mortificación del pecado. Es una exhortación seria, pero llena de esperanza para todo aquel que anhela perseverar hasta el fin. Que el Señor utilice esta lectura para fortalecer nuestra fe, despertar nuestro corazón y guardarnos de toda forma de apostasía. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Instrucciones para evitar el poder de una apostasía prevaleciente. A las advertencias dadas en el capítulo anterior, se pueden agregar algunas instrucciones, tal vez útiles para quienes deseen preservarse de las ocasiones, causas y peligros de la apostasía hasta ahora examinada. Pues aunque, como se ha declarado, se requiere una atenta vigilancia de todos los deberes del Evangelio y un vigoroso ejercicio de todas las gracias del Evangelio en general para nuestra preservación, hay algunas cosas que tienen especial relación con el estado actual de las causas y circunstancias del mal en el que se insiste, que deben recordarse de manera especial. Y el hecho de que muchos desprecien estas cosas no es razón para no ser diligentes en nuestra atención a ellas, pues si son tales como las que la Escritura prescribe en casos similares, el desprecio hacia ellas procede únicamente de ese orgullo y seguridad que son una parte importante de la apostasía de la que se queja. Nuestra primera directriz en este sentido es que todos nos esforcemos por comprender verdaderamente la importancia de la gloria de Dios en este asunto y cuál es nuestro deber al respecto. Donde esto no sucede, los hombres están bajo el poder de esa seguridad que es el camino ancho y la puerta amplia que conduce a la apostasía. Sí, donde esto no es lo primero y principal que nos afecta ante cualquier mal que ocurra en el mundo. Nuestros corazones no son rectos en lo que profesamos. Cuando Dios amenazó con desheredar a los israelitas y destruir a toda la congregación como a un solo hombre en el desierto a causa de su rebelión provocadora, lo que afectó a Moisés en todas las circunstancias de su relación con ellos y su interés en ellos fue la preocupación por la gloria y el nombre de Dios en ello. Números 14, 11, 19. Y así sucedió con Josué en el pecado y el castigo del mismo pueblo. ¿Qué harás?, dijo, para honrar tu gran nombre. Capítulo 7, 8, 9. Palabras que se han convertido en burla pública en los días en que vivimos. No podemos dejar de pensar en estas cosas, pues son tema común de conversación entre muchos. Pero si nuestros pensamientos sobre ellas se limitan a un ámbito estrecho y, para nuestro propio bien, y el de unos pocos en quienes nos preocupamos especialmente, se resta importancia al mal que ha sobrevenido al mundo en otros lugares. Si no somos conscientes del interés que despierta la gloria de Dios, el honor de Cristo y el Evangelio, o si los ignoramos, difícilmente podremos librarnos de ese desenlace fatal hacia el cual todas estas cosas tienden claramente. ¿Acaso no nos sorprende que tantas naciones del mundo, donde la profesión del Evangelio y la entrega manifiesta de alma y conciencia a Jesucristo florecieron durante siglos, estén ahora completamente dominadas por el Islam, el paganismo y el ateísmo? ¿Acaso suponemos que esto es fruto del azar o de una fatal revolución de los acontecimientos, como todo en este mundo? ¿Acaso alguna nación o pueblo bajo el cielo perdió el Evangelio en cuanto a su profesión, sin antes rechazarlo en cuanto a su poder, pureza y obediencia? ¿Y no es acaso la gloria de Dios, el honor de Cristo, particularmente relevante en esto? ¿Acaso no nos importa que innumerables almas, que aún profesan externamente el nombre de Cristo, se hayan degenerado tanto del misterio, la santidad y la adoración del Evangelio,
que hayan provocado que el Dios Santo las haya entregado durante tantas generaciones a la más lamentable esclavitud a la que jamás se haya sometido ningún hijo de los hombres desde la fundación del mundo, sin la menor esperanza ni apariencia de alivio? ¿Y no es lamentable que tal sea el poder de esa apostasía que les trajo todo este mal, que hasta el día de hoy no hayan aceptado el castigo de sus pecados, ni se hayan beneficiado de todo lo que han sufrido? ¿Y no sufre acaso ese santo nombre por el cual somos llamados en estas cosas? ¿No es acaso por su causa que se hable mal de ellos? Porque las miserias, las calamidades y opresiones prolongadas y dolorosas de innumerables multitudes de grandes naciones que externamente profesan la religión cristiana no se convierten en una trampa para el mundo ni en una tentación contra la verdad del Evangelio y el poder de Jesucristo. Los judíos mismos no están expuestos a mayores aflicciones, ni carecen más de garantías de protección divina, ni están más impenitentes en sus miserias que muchos que se llaman cristianos, a causa de su apostasía del Evangelio. Es cierto que grandes aflicciones y persecuciones severas pueden azotar a la Iglesia incluso en su mejor estado y condición, pero entonces Dios dispone todas las cosas de tal manera que sus pruebas evidentemente tenderán tanto a su propia gloria como al beneficio espiritual de quienes las padecen. Y al final, el Evangelio mismo nunca se verá perjudicado por el sufrimiento de sus sinceros profesantes. Pero en esos horribles juicios que han caído sobre muchas partes del mundo cristiano apóstata, nada se presenta a nuestras mentes sino lo que es motivo de lamentación y tentación. ¿Acaso no nos sorprende que la gran mayoría de quienes se llaman cristianos y gozan de prosperidad en el mundo vivan en abierta idolatría para escándalo indescriptible de la religión cristiana y peligro inminente de ruina eterna? ¿No nos sorprende que tantos renuncien abiertamente al espíritu humilde y manso de Cristo y del Evangelio, intentando perseguir, arruinar y destruir a otros cristianos, quizás mejores que ellos mismos? ¿Por qué no pueden someter sus almas y conciencias a sus imposiciones? ¿No nos sorprende ver ni oír todos esos terribles efectos de esta apostasía en toda clase de pecados atroces con los que el mundo está lleno? Ciertamente, si estas cosas no nos afectan profundamente, si nuestras almas no se lamentan en secreto por ellas, si no nos preocupamos por los pocos vestigios del interés de la verdad y la santidad en el mundo, corremos un peligro considerable de ser arrastrados, tarde o temprano, por el diluvio. Si somos conscientes de la importancia de la gloria de Dios en estas cosas, no estaría mal considerar cuál es nuestro deber al respecto. 1. Y lo primero que se nos exige es que nos lamentemos en secreto por el triste desenlace al que ha llegado la profesión del cristianismo en el mundo. Dios pone una marca especial en aquellos que se lamentan por la prevalencia del pecado y la apostasía de la Iglesia en cualquier época. Ezequiel 9:4. Tampoco tendrá en cuenta a otros cuando venga a ejecutar juicios sobre los apóstatas impíos. Los hombres pueden sufrir con aquellos con quienes no pecan, pues si no nos preocupamos por los pecados de los hombres, tampoco lo haremos con sus sufrimientos. Por lo tanto, solo aquellos que, por conciencia de la deshonra de Dios y compasión por las almas de los pecadores que perecen, suspiran y claman por estas abominaciones, serán preservados de las calamidades públicas en las que puedan resultar, o serán sostenidos con comodidad bajo ellas. Y no hay presagio más ominoso de que las cosas están empeorando aún más, que la indiferencia general hacia ellas que existe entre los mejores de nosotros. ¿Quién se lamenta de verdad por la falta de observancia de la ley? ¿Quién se queja lo suficiente de la decadencia de la fe, la verdad y la santidad que imperan en la tierra? La mayoría, como Galión, o bien no se preocupa por nada de esto, o en el mejor de los casos, solo busca salvar su propio bienestar en medio de la conflagración general. Muchos lo juzgan todo por su propio interés y no ven nada malo en la profesión de la religión, sino solo en las quejas sobre lo que sucede. Y aunque la degeneración del cristianismo entre sus actuales practicantes se ha convertido en un tema recurrente, muy pocos se ven afectados por ella de verdad.
2. Es en este estado de cosas que se nos exige orar continuamente, implorando aquellas promesas que están registradas en la palabra de Dios para la restauración de la gloria, el poder y la pureza originales de la religión cristiana. Este fue el camino y el medio por el cual la iglesia fue restaurada antiguamente, y el mismo deber todavía se nos ordena. Isaías 62, 6, 7. Y a esto se reducen todas nuestras esperanzas actuales. No hay nada imposible para Dios. Si Él quiere obrar en esto, nadie se lo impedirá. Las cosas no están más allá de su remedio. Él puede enviar paz, verdad y justicia desde lo alto y hacer que prevalezcan en la tierra, si todas las cosas se dejaran absolutamente a la voluntad de los hombres. En ese estado depravado en el que han llegado al mundo, no cabría esperar sino un aumento de abominaciones que se extienden sin control. La gracia soberana y eficaz aún puede dar alivio y nada más puede hacerlo. En verdad, en vano se espera la salvación de los montes y la multitud de montañas. En verdad, en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel, pero para todos ellos, a Dios se acudirá. Y la constancia en este deber para con los demás, por un profundo sentido de la importancia de la gloria de Dios y el celo por el honor del Evangelio, es el medio más eficaz para nuestra propia liberación y preservación. 3. Se nos exige constancia en nuestro testimonio contra la prevalencia de esta apostasía, y esto tiene dos partes. 1. Una profesión abierta y declarada de la fe y la verdad del Evangelio, y una defensa firme de las mismas. El desprecio y el escarnio público que por moda generalizada se proyecta sobre algunas verdades evangélicas importantes está dispuesto a desalentar a muchos de reconocerlas y profesarlas. La mayoría de los hombres tienen tantas cosas que considerar antes de emprender la defensa de la verdad que no encuentran tiempo para ello, mientras que errores nocivos se propagan a diario con confianza y diligencia. Por lo tanto, ahora más que nunca es el momento para que todos aquellos cuyos corazones están en los caminos de Dios luchen fervientemente por la fe que una vez fue entregada a los santos. Y si la pereza, el amor propio, los temores carnales o las ambiciones terrenales hacen que alguien descuide su deber en este asunto, tarde o temprano les causará inquietud y problemas. Pero, 2. La santidad ejemplar, la rectitud y la fecundidad en las buenas obras forman parte de este testimonio contra la apostasía generalizada que se nos exige. Dado que este es nuestro deber constante en todo momento, el avance del mal fatal del que se queja hace necesario redoblar nuestra diligencia en este asunto en la actualidad y le da mayor brillo. En segundo lugar, aquellos que quieran ser preservados en tal época deben mantener una debida y cuidadosa vigilancia sobre sus propios corazones, con respecto a su deber y peligro, porque aunque abundan las tentaciones y las que van acompañadas de toda clase de circunstancias, aumentan su eficacia, y los medios y causas externas de este mal se multiplican. Sin embargo, los comienzos de las decadencias espirituales de todos los hombres están en sus propios corazones y espíritus, porque los diferentes efectos que estas cosas tienen sobre las mentes y vidas de los hombres provienen principalmente de ellos mismos, como son cuidadosos, diligentes y vigilantes consigo mismos en un sentido de deber por un lado, o perezosos, descuidados, negligentes por el otro, así son preservados o vencidos. El consejo, por lo tanto, al que me refiero es el dado por el Espíritu Santo en este caso. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O como se expresa enfáticamente en el original, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El mayor ejercicio de los hombres en el mundo es sobre conservar lo que tienen, lo que consideran suyo, con lo cual el deseo de agregarle es de la misma naturaleza. Lo que corresponde a esto, qué cuidado, qué vigilancia, qué diligencia, qué ejercicio de su máxima sabiduría e industria.
Todos los hombres lo saben, a menos que sea tal que por el poder de sus pasiones se entreguen a la prodigalidad y la profusión. Pero el cuidado y la diligencia en el cuidado de nuestros corazones, siendo el Espíritu Santo juez, deben exceder cualquier cosa de ese tipo que se emplee en otras cosas. Y es demasiado evidente que hay mucha falta de esta sabiduría entre nosotros en el mundo. De todas las cosas, la menor diligencia es la que muchos usan en el cuidado de sus corazones. Así, pueden salvaguardar sus otros asuntos. El corazón puede ser dejado a seguir su propio curso. Sí, el corazón nunca es tan descuidado usualmente, ni más perdido, que en el uso que se le da al cuidado de otras cosas, porque mientras se emplea para mantener nuestras vidas, para conservar el mundo y sus cosas, se pierde en la mundanalidad, la codicia, la sabiduría carnal, la negligencia de los deberes sagrados y la esterilidad en los frutos de la justicia. Que esto no es un buen trato, que nada se obtiene con ello, sino que al final todo se perderá, corazón inmundo, y todo aquello que nos concierne, el Espíritu Santo lo indica claramente en este sentido, en el que se nos manda, por encima de todo, cuidar nuestros corazones. Y no solo estamos sujetos a este mandato, sino que se añade una razón convincente para reforzar nuestra obediencia, porque de él proceden las fuentes de la vida. De esto dependen todos los acontecimientos. Si se cuida el corazón, el curso de nuestra vida aquí se ajustará a la voluntad de Dios, y su fin será el disfrute de él en la vida venidera. Si se descuida, la vida se perderá, tanto aquí en cuanto a la obediencia, como en la vida venidera en cuanto a la gloria. Esto, pues, es lo que en primer lugar debe aplicarse al presente caso. Si alguien no se deja vencer por el poder y la prevalencia de cualquiera de las causas de apostasía mencionadas anteriormente, que examine bien sus propios corazones, ya que de ahí proceden las cuestiones de la vida. Por corazón, la Escritura entiende todas las facultades de nuestras almas, pues constituyen el principio racional de todas las operaciones morales y espirituales, y nosotros también. La preservación de estas facultades en su debido orden, actuando en todas las cosas según sus poderes específicos, y el deber de toda el alma con respecto a Dios, es lo que se pretende con este cuidado del corazón. Y a esto, con respecto al deber presente, varias cosas pertenecen de manera especial, como 1. Que el corazón se mantenga despierto y atento a su propio engaño. El sabio nos dice que el que confía en su propio corazón es un necio. Proverbios 28-26. El principio de toda seguridad, que es una entrada segura a todo mal, reside en que los hombres dejen sus corazones en manos de sí mismos y confíen en ellos. No es sabio quien, después de tantas instrucciones y advertencias dadas en las Escrituras sobre el engaño de nuestros corazones, o el engaño de ese pecado que está ligado a ellos, que es todo uno, confíe descuidadamente en ellos con sus preocupaciones eternas. El apóstol Pedro lo hizo una vez, con la firme confianza de que su corazón no le fallaría, pero sabemos cuál fue el resultado. Es probable que así sea con la mayoría de los hombres en este asunto. Piensan, y de hecho juzgan, que si todos los hombres se apartaran y abandonaran el Evangelio, ya sea por completo o en la medida en que lo hubieran practicado, ellos no lo harían. Pero todo está lleno de ejemplos visibles de su decepción. No hay apóstatas que no hayan pensado alguna vez que no lo harían, pues hablamos solo de aquellos que comprendieron y se convencieron de su deber, y que, por lo tanto, necesariamente tomaron la decisión de perseverar en él. Por consiguiente, un celo constante y vigilante sobre nuestros propios corazones, en cuanto a su engaño, su predisposición a ser manipulados y sus pretensiones secretas para complacerse en las tentaciones, es el fundamento de todos los demás deberes necesarios para nuestra preservación. Incluso esto es despreciado por algunos. No reconocen la falsedad en sus propios corazones, ni creen que exista tal cosa en los corazones de los demás. No pueden sino admitir que existe suficiente engaño mutuo entre la humanidad, pero que pueda haber engaño y traición en los corazones de los hombres con respecto a sí mismos,
sus propias acciones, deberes y caminos con respecto a Dios y su propia condición eterna, es algo que no pueden comprender. Pues ¿en qué o en quién debería confiar un hombre si no puede depositar con seguridad su confianza en su propio corazón, sabiendo que siempre será fiel a su interés espiritual y eterno? Dichosos los hombres si tales temores fueran la norma de su deber presente o juicio futuro. Pero no es posible que en los corazones de los hombres exista un amor propio ciego, tan predominante que prácticamente imponga falsas percepciones y nociones de las cosas en la mente y los afectos con respecto al pecado y el deber. ¿Acaso no hay desorden en las facultades de nuestras almas, ni confusión en su funcionamiento? ¿Acaso no quedan restos de pecado inseparables de ellos en esta vida, acompañados de toda clase de engaño espiritual? ¿No hay razonamientos corruptos para postergar los deberes más importantes? ¿No hay inclinaciones hacia precedentes y presunciones indebidas? ¿No hay vanidad ni incertidumbre en la mente? ¿O pueden estas cosas, junto con otras innumerables, suponerse sin engaño alguno en ellas o que las acompañe? Lo que alguien dijo antiguamente a los druidas: solis nose deus et coeli numina vobis, aut solis nescire datum. Esto puede aplicarse a los hombres de esta convicción. O bien ellos conocen el estado del corazón humano con respecto a Dios, la obediencia evangélica y su propio interés eterno, o bien ellos lo ignoran por completo. Por lo tanto, hasta que no tengamos mayor certeza en este supuesto descubrimiento, no debemos dejar de insistir en que los hombres presten mucha atención a los engaños de sus propios corazones. Si se descuida esto, nuestro trabajo será en vano. Hagamos lo que hagamos. Bienaventurado el que siempre teme así. Esto hará que los hombres eviten con esmero y conciencia toda ocasión, ya sea en su interior o en su conducta, que pueda, por cualquier motivo, propiciar un alejamiento del Evangelio. Un espíritu audaz, temerario e imprudente, que se entrega a toda clase de compañías y tentaciones, cediendo a vanidades y conversaciones profanas, y ofreciéndose con confianza intrépida a la seducción mediante las astutas artimañas de quienes acechan para engañar, es lo que ha arruinado a innumerables personas. La autocrítica, la humildad, el temor a ofender y otras virtudes que preservan el alma solo se mantendrán en práctica cuando las personas sean conscientes de la falsedad de sus propios corazones. 2. Debemos mantener nuestro corazón despierto y atento a su ayuda y alivio. Y esto reside únicamente en Cristo Jesús, el capitán de nuestra salvación. A pesar de toda la confianza de Pedro, fue la intercesión de Cristo la única que lo preservó de la ruina total. He rogado por ti para que tu fe no falte. Y si alguien logra, una sola vez, disuadir a los hombres de buscar toda ayuda y alivio espiritual en Cristo, de obtener diariamente la gracia y la fortaleza solo de Él, de una continua solicitud a Él para que dirija, asista, preserve y establezca la gracia, lo cual intentan de diversas maneras. No hay necesidad de temer que no los sigan fácilmente hacia cualquier otra cosa que ellos, Satanás o el mundo quieran atraerlos. Pero en todos nuestros discursos procedemos con otros principios. Consideramos a Jesucristo como la fuente y origen de toda gracia, como aquel que es el único capaz de preservarnos en la fe y la obediencia, y que comunica a los creyentes la gracia eficaz para tal fin. Por lo tanto, a Él debemos dirigir nuestras súplicas continuamente, mediante la fe y la oración, para nuestra preservación, como se nos indica en Hebreos 4, 15 y 16. Solo Él puede guardarnos de la hora de la tentación que ha venido sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Por consiguiente, quien quiera ser preservado del poder de las tentaciones que nos llevan a la apostasía, las cuales nos rodean por doquier y amenazan con derribarnos, debe mantener su corazón siempre atento a su único auxilio y alivio. Quienes no hayan comprendido el peligro encontrarán pocos motivos para preocuparse por estas cosas. Pero en cuanto a aquellos
que se ven afectados por la ruina visible de multitudes y su propio peligro aparente debido a las causas predominantes y a las innumerables ocasiones en que esto ocurre, cuyos ojos se han abierto en cierta medida para ver la inclinación general que hay en el mundo hacia el abandono de todas las preocupaciones principales del Evangelio, y por las diversas maneras en que esa inclinación se fomenta, se sigue y se persigue, no considerarán innecesario tener presente una ayuda y un refugio al que puedan acudir y ser preservados. 3. Que el corazón se mantenga atento a su propia naturaleza, a su progreso o decadencia en santidad. Cuán secretos e incluso a menudo imperceptibles son los inicios de la decadencia espiritual en muchos, junto con sus razones y causas, se han expuesto en nuestra interpretación de Hebreos 4, 12, 13, a la que se remite al lector. Aquí solo diré que aquel que, en una época como la que estamos viviendo, no se detiene a menudo a reflexionar sobre su estado interior, cuál es el estado de su vida espiritual, si su fe y su amor prosperan o decaen, si Dios o el mundo ganan terreno en sus afectos, estará expuesto a más peligros de los que quizás pueda librarse fácilmente. Todas estas cosas son útiles, incluso necesarias para el curso de nuestra obediencia en todo momento. Lo que aquí se pretende es su ejercicio y aplicación con respecto al mal y al peligro en cuestión. Cuando hayamos cumplido con nuestro deber al máximo, tendremos motivos para regocijarnos en la gracia de Dios si somos preservados y librados. Pero si nos encontramos perezosos, negligentes y confiados, ¿qué esperanza podemos tener de resistir el mal que nos asedia por doquier? No hay manera de fraude o fuerza que nos impida ser atacados. Las vías secretas mediante las cuales esta apostasía manifiesta su eficacia son tan diversas que resulta imposible enumerarlas. La corriente, impulsada por toda clase de tentaciones, se alza con fuerza en nuestra contra. Cada día se suman nuevas artimañas, se buscan y se emplean nuevos pretextos contra las verdades y la santidad del Evangelio. Algunos los socavan en secreto, otros los desprecian abiertamente, y la mano de Satanás está presente en todo esto. Si ahora descuidamos el cuidado vigilante de nuestros propios corazones y la atención diligente a todos los medios para su preservación en la solidez de la doctrina y la santidad de vida, ¿qué seguridad podemos tener de que finalmente escaparemos? Habiendo expuesto estas directrices en general, las que siguen deben tener especial atención a algunas de las formas y medios particulares mediante los cuales esta decadencia se ha llevado a cabo y promovido, particularmente aquellos a los que la época y el momento actuales resultan más nefastos. Y puesto que este discurso se extiende más allá de mi propósito inicial, mencionaré solo algunas cosas para dar una idea de qué tipo de directrices podrían reforzarse con mayor énfasis, y solo mencionaré dos. En tercer lugar, tengan cuidado de descansar en los privilegios externos de la Iglesia y de participar en la administración de las ordenanzas del Evangelio. Es sabido que entre la gente existen diversas aprensiones respecto a las formas especiales de culto solemne externo y el estado de la Iglesia. Pero mientras que todos aprueban y se adhieren a una u otra forma de iglesia y de culto, no me refiero a nadie más que a otro en particular, sino que quiero hablarles a todos con respecto a la forma que ellos mismos aprueban y practican. Y ya se ha declarado cuán grandemente el mundo fue engañado por una pretensión de ellos, y no podemos pensar excusar la necesidad de vigilancia en este asunto, porque todas las cosas buenas de la Iglesia y todas las ordenanzas del Evangelio fueron entonces abusadas, corrompidas y contaminadas, mientras que ahora todos nosotros, en nuestras propias aprensiones, disfrutamos de su administración en pureza, según la institución de Cristo, pues todos ellos son igualmente susceptibles de ser mal utilizados de esta manera cuando se administran correctamente que cuando están más corrompidos. Incluso, en algunos casos, son más propensos a hacerlo, puesto que hay una mayor apariencia de razón,
para que depositemos nuestra confianza en ellos. Ciertamente es una misericordia especial que se confíen a alguien los privilegios de la Iglesia y las instituciones del Evangelio. Incluso es la mayor dignidad y preeminencia externa a la que se puede aspirar en este mundo, aunque Teodosio, uno de los emperadores más grandes que jamás existieron, la menospreciara, afirmando que consideraba su pertenencia a la Iglesia una dignidad mayor que su corona imperial. Y si bien la ruina de los judíos se debió principalmente a su confianza carnal en sus privilegios espirituales o eclesiásticos, el apóstol reconoce que gozaban de gran preeminencia y ventaja y que podrían haber obtenido gran provecho de ello. Romanos 3, 1, 2, 9, 4,5. Y a ellos se les debe conceder una distinción aún mayor en todo sentido, a quienes disfrutan de la administración de las cosas santas, en comparación con la cual la que se les confió a los judíos carecía de belleza y gloria. 2 de Corintios 3:10. Por lo tanto, quienes quiera que desprecien o descuiden estas cosas, bajo cualquier pretexto que se escuden, son completamente ajenos a la santidad del Evangelio. Pues ¿qué santidad puede haber donde los hombres viven en abierta desobediencia a los mandamientos de Cristo y descuidan el uso de los medios que Él ha establecido para engendrarla y preservarla en nuestras almas? Por consiguiente, nada debe decirse para menoscabar la excelencia, la dignidad y la necesidad de los privilegios y ordenanzas de la Iglesia, cuando pretendemos disuadir a los hombres de depositar en ellos una confianza que pueda resultar perjudicial. Y si las personas no pueden encontrar un término medio entre rechazar todas las ordenanzas del Evangelio y confiar en su cumplimiento o celebración externa, no tienen más que su propia oscuridad, orgullo e incredulidad a quienes atribuir la ruina de sus almas. Nuevamente, no hay nada en todo el curso de nuestra obediencia donde el ejercicio continuo de la fe y la sabiduría espiritual, con diligencia y vigilancia, sea más indispensable que en el uso y perfeccionamiento adecuados de los privilegios y ordenanzas del Evangelio. Pues no hay otra parte de nuestro deber de la que dependan más eminentemente nuestra glorificación a Dios y la eterna preocupación por nuestras almas. Y es un cristiano espiritualmente próspero aquel que sabe cómo perfeccionar debidamente las instituciones de culto del Evangelio y actúa en consecuencia, pues son el único medio externo ordinario por el cual el Señor Cristo nos comunica su gracia y por el cual inmediatamente le devolvemos amor, alabanza, acción de gracias y obediencia. En esta interacción espiritual consisten principalmente las acciones de nuestra vida espiritual y de la cual, por consiguiente, depende su crecimiento. Por lo tanto, es seguro que nuestro crecimiento o decadencia en santidad, nuestra firmeza o apostasía en la profesión, están muy influenciados por el uso o abuso de estos privilegios. Por lo tanto, lo que pretendo, en consonancia con mi propósito actual, es solo una advertencia de que no debemos confiarnos en estas cosas, en su nombre, título, privilegio y observancia externa, puesto que muchos se han dejado engañar por ellas, cayendo en la falsa seguridad y la apostasía. Algunos, y no pocos, tienen como única religión ir a la iglesia y permanecer allí durante la celebración del culto que aprueban. Con ello, satisfacen su conciencia en todo lo que tienen que ver con Dios, especialmente si participan de los sacramentos en los tiempos señalados. Y muchos otros, es de temer, se contentan con oír la palabra y con ello tranquilizan su conciencia. De otro modo, sería imposible que entre multitudes tan grandes que acuden a escuchar la predicación de la palabra, tampoco se convirtieran a una obediencia sincera y universal. Pero me refiero en particular a aquellos que profesan entregarse a la obediencia del Evangelio y por lo tanto participan de todos los privilegios del Evangelio según la regla. Que tengan cuidado de no confiar demasiado en estas cosas externas, pues así podrían actuar de diversas maneras que les resulten perjudiciales. 1. Los hombres pueden engañarse a sí mismos en esto mediante dones espirituales, que puede considerarse en primer lugar
entre los privilegios de la Iglesia. Algunos descansan en los dones de otros y en la satisfacción que reciben por ellos, pues mediante su uso y ejercicio, los afectos de los hombres pueden conmoverse profundamente, así como también la fe pasajera y el gozo efímero pueden ser estimulados con fuerza. Es de temer que algunos vivan de estas cosas, sin buscar más allá de la fuente de agua viva en sí mismos. Otros pueden descansar en sus propios dones, su luz, conocimiento, capacidad para orar o hablar de las cosas de Dios. Pero el propósito del apóstol en el contexto antes mencionado es declarar que los dones espirituales más eminentes, con todos sus efectos, ya sea en las almas o vidas de quienes participan de ellos o en la iglesia para edificación, no librarán a nadie de la apostasía total. Así también, algunos serán completamente rechazados en el último día, quienes pudieron alegar sus profecías y la expulsión de demonios en el nombre de Cristo, y que en su nombre habían realizado muchas obras maravillosas. Mateo 7, 22, 23. Por lo tanto, cuando sus discípulos, que eran verdaderos creyentes, aunque aún débiles, se vieron profundamente afectados y se puede decir que elevados por el éxito que habían tenido al expulsar demonios en su nombre, Él los llama a abandonar toda confianza en ello, en cuanto a su salvación eterna, y a confiar en la gracia electiva de Dios con sus frutos. Lucas 10:20. La razón de esto es que estos dones no tienen una relación inseparable con ninguna de las causas especiales y particulares de la salvación. Lo que parece ser problemático es que son un fruto especial de la mediación de Cristo, adquirido por su muerte, entregado a su poder en su resurrección y comunicado por primera vez en su ascensión. Pero todo lo que se deduce de esto es que son buenos y santos en sí mismos, y están destinados a fines o usos buenos y santos, a saber, la confirmación del Evangelio y la edificación de la Iglesia. Pero de ahí no se deduce que sean salvadores para quienes los reciben, a menos que vayan acompañados de una gracia especial hacia ellos y una santa obediencia en ellos. De ambas cosas son separables. Por lo tanto, es sumamente importante para todos aquellos que han recibido estos dones espirituales tener cuidado de ser vivificados y obrar por la gracia especial, porque si no tienen cuidado, les darán una apariencia y una comprensión de lo que no tienen, y pondrán un brillo mayor a lo que tienen del que merece. Porque en sus obras, debido a que sus objetos son cosas espirituales y celestiales, lo mismo que la gracia especial, los hombres tienden a suponer que la gracia se ejerce cuando puede estar lejos de ellos. Y en cuanto a la profesión que los hombres hacen, estos dones la realzarán con tal belleza que la harán muy aceptable para los demás y muy agradable para ellos mismos. Ambos tienden evidentemente a la ruina de las almas de los hombres, si no se manejan y mejoran sabiamente. Por lo tanto, por cierto, para ayudarnos a discernir correctamente este asunto, podemos observar una diferencia fundamental entre las operaciones de los dones espirituales, que son exclusivamente de naturaleza singular, y la gracia salvadora. Los dones tienen sus funciones específicas, a las que se limitan según su naturaleza particular. En ellas actúan con vigor, fuera de ellas no influyen en absoluto en el alma. En cambio, la obra de la gracia salvadora es universal, abarcando por igual todo tiempo, ocasión, circunstancia y deber. Y aunque se manifieste con mayor eminencia en un momento que en otro, en un deber que en otro, anima y dispone el corazón por igual a toda obediencia. Pero de la diferencia entre los dones espirituales y la gracia salvadora, así como en lo que respecta a su naturaleza y uso, trataré con mayor detalle, si Dios me ayuda, en otro discurso. Por ahora, solo pretendo advertir que los hombres no se apoyen en ellos, ni depositen paz o más bien seguridad en su ejercicio, ante la verdadera decadencia espiritual de la gracia y la obediencia.
2. Una valoración excesiva de cualquier forma particular de culto puede llevar a algunos a una confianza perjudicial en estas cosas. Al creer que solo ellos han alcanzado la forma correcta de culto evangélico y la administración de sus ordenanzas, y que tal vez, por razones que los llevan a un engaño evidente, comienzan primero a valorarse mucho a sí mismos, luego a despreciar a todos los demás, y si pueden, a perseguirlos. Esto, insensiblemente, los lleva a confiar en aquello que consideran tan excelente, descuidando abiertamente asuntos de mayor importancia. Así, no es raro ver a personas que, bajo la influencia de alguna opinión o práctica religiosa particular, convierten casi todo su trabajo en una sola cosa, la medida de otras cosas y personas, la regla de la comunión y de todo amor sincero, valorándose y estimándose a sí mismos y a los demás según acepten o no esa opinión. Aquí se vislumbra algo de aquello de lo que Dios se queja en el profeta Isaías 65:5, y sería deseable que tales principios y prácticas no estuvieran visiblemente acompañados de una decadencia del amor, la humildad, la mansedumbre, la modestia, la condescendencia y el celo en otras cosas, pues donde sucede así, sea cual sea la profesión externa de fe de los hombres, la plaga de la apostasía ha comenzado. Por lo tanto, aunque debemos valorar mucho y esforzarnos por alcanzar el verdadero orden de la Iglesia de Cristo, la pureza del culto y la administración regular de las ordenanzas, tengamos cuidado de no enorgullecernos demasiado de lo que hemos logrado, porque si lo hacemos, seremos muy propensos a tolerar otras negligencias, lo cual ciertamente nos llevará a una enfermedad y decadencia espiritual. Y de una forma u otra, se deposita una confianza indebida en estos privilegios externos, cuando cualquiera o todas las cosas que siguen se encuentran entre nosotros. 1. El descuido de los deberes privados. Este suceso ruinoso nunca ocurre entre los creyentes, sino que procede de una saturación del mundo y sus placeres, o de la prevalencia de alguna lujuria dominante, o de una confianza pecaminosa en los deberes del culto público. Cuando todo esto concurre, a menos que Dios despierte eficazmente el alma, ésta se encuentra en una condición perecedera. En particular, cuando los hombres se contentan, en cuanto al culto religioso, con lo público o en comunión con otros, hasta el punto de descuidar los deberes de su retiro privado, se encuentran en un camino directo a la apostasía. 2. La indulgencia de cualquier lujuria privada para la satisfacción de la carne. Este grave defecto en el poder de la piedad suele ser tolerado con rigor en su forma, y es muy efectivo el engaño del pecado cuando puede engañar las mentes de los hombres para que se justifiquen en cualquier pecado con los nombres, títulos, reputación y privilegios de la Iglesia o las ordenanzas de las cuales participan, y la eficacia secreta de este engaño no es fácil de descubrir. 3. Sucede también cuando, por la misma razón, se permite una conducta descuidada y negligente en nuestro caminar. Es difícil, en efecto, saber directamente de dónde proviene esto, que tantos profesantes del Evangelio se entreguen a una conducta negligente y descuidada. Pero que esto sucede es seguro. No hay verdad más reconocida que la de que una relación estricta y cercana con Dios, una atención constante a ella con diligencia y circunspección, con un temor concienzudo y continuo al pecado, es indispensable para una obediencia o santidad evangélica aceptable. Sin embargo, sucede que muchos profesantes caminan con esa laxitud y descuido, esa audacia temeraria, con respecto a las ocasiones de pecado, esa libertad o más bien lacónica conversación, que son totalmente incompatibles con ello. Como existen muchas causas para ello, me temo que esta puede ser una de ellas, que se contentan demasiado con su interés en la Iglesia y sus privilegios, y con la observancia del culto público y sus ordenanzas, según sus respectivas posiciones y capacidades. Por lo tanto, la conclusión de esta instrucción es que si queremos preservarnos de la prevalencia de la apostasía actual, debemos ser estrictos en cuanto a nuestros principios
y prácticas con respecto a los privilegios de la Iglesia y las ordenanzas del culto evangélico. Si los descuidamos o despreciamos, rechazamos el yugo de Cristo y no tenemos razón para esperar su aceptación o interés en nosotros. Es una necedad que pretendan tener esperanza en su misericordia quienes desafían su autoridad. Y si por otro lado nos apoyamos en ellos hasta el punto de tolerar cualquiera de los males mencionados, ocuparemos el lugar de aquellos que, bajo el nombre y el pretexto de la Iglesia y sus privilegios, cayeron en una apostasía abierta de Cristo y del Evangelio, pues las mismas causas producirán en nosotros el mismo efecto que en ellos. Existe un camino intermedio entre estos extremos, al cual quienes sean guiados encontrarán descanso y paz para sus almas, y este no es otro que una mejora humilde, cuidadosa y concienzuda de todos ellos hacia sus fines apropiados. Y no estaría de más mencionar algunas de aquellas cosas mediante las cuales podemos saber si nuestros corazones son rectos y están bien dispuestos al usar las ordenanzas del Evangelio. Y podemos juzgarnos a nosotros mismos en esto. 1. Si nuestros corazones son mejorados por ellos o humillados por ello, si no lo son. Su fin con respecto a nosotros es excitar y poner en ejercicio toda gracia. Por lo tanto, cuando encontramos fe y amor, deleite en Dios, anhelo de un aumento de gracia y santidad, con detestación del pecado, fecundidad en buenas obras y todos los deberes de obediencia, gozo en las cosas espirituales, humildad y admiración de la gracia, suscitados en nosotros por ellos, nuestros corazones no necesitan condenarnos por falta de sinceridad en estos deberes, aunque seamos conscientes de muchas debilidades e imperfecciones. Y mientras que, por el poder de las corrupciones y tentaciones, por la debilidad de la carne y prevalencia de la incredulidad, a veces no experimentamos de manera sensible este efecto en nuestras almas por y bajo ellos, puede que aún quede una evidencia reconfortante de cierta sinceridad en lo que hacemos. Y esto sucede si, rechazando toda otra pretensión y prejuicio, nos hacemos responsables únicamente de nuestra inutilidad y nos humillamos al reconocerla. La falta de esto ha sido la razón por la cual algunos han rechazado las ordenanzas del Evangelio por considerarlas muertas e inútiles, y otros se han vuelto formales, descuidados y estériles al disfrutarlas. Cuando todos los velos y coberturas sean quitados y destruidos, estas cosas se revelarán como frutos del orgullo y del engaño del pecado. 2. Esto sucede cuando, en la administración de las ordenanzas, las cosas espirituales se comprenden y se acercan a nosotros. Cuando en la predicación de la palabra encontramos a Jesucristo claramente expuesto, crucificado ante nuestros ojos. Gálatas 3:1. Cuando la forma de las cosas entregadas se nos presenta. Romanos 6:17. Cuando, por así decirlo, sentimos y comprendemos la palabra de vida y las cosas que esperamos tienen algún tipo de sustento en nuestras almas, como Hebreos 11:1. Entonces nos ejercitamos debidamente en esta parte de nuestra obediencia. Con este propósito nuestro apóstol diserta, Romanos 10:6-9. La palabra predicada y las demás ordenanzas no nos dirigen a cosas lejanas, sino que traen al Señor Cristo con todos los beneficios de su mediación a nuestros corazones. Pero si nos contentamos con una luz vacía, con nociones insípidas de las cosas espirituales, si nos conformamos con el cumplimiento externo de nuestro propio deber y el de los demás, tenemos motivos para temer que nuestros corazones no sean rectos ante los ojos de Dios en este asunto. 3. Cuando descubrimos que la asistencia concienzuda a todas las ordenanzas del culto instituido aviva nuestra diligencia y vigilancia en todos los demás deberes de obediencia que se nos exigen, estamos debidamente familiarizados con ellos. Cuando, bajo el pretexto de estas ordenanzas y con una satisfacción errónea en ellas, los hombres se permiten descuidar otros deberes, se abre el camino a una mayor apostasía de la santidad, como se ha demostrado. Por lo tanto, no puede haber mayor evidencia de nuestra debida asistencia a ellas, que cuando nos sentimos estimulados, avivados, fortalecidos y confirmados por ellas
en todos los caminos de la obediencia universal. Por consiguiente, aquellos que hacen uso más concienzudamente de los privilegios de la Iglesia y las ordenanzas del Evangelio son aquellos cuyos corazones están más comprometidos con todos los demás deberes gracias a ellas. Finalmente, es una prueba de la misma importancia que tengamos esa experiencia de Cristo y su gracia en la administración de las ordenanzas del Evangelio según su voluntad, pues así nos fortalecemos para sufrir por Él y por ellos cuando se nos llama a ello. Llegará el tiempo en que ni la mera luz y la convicción de la verdad, ni los dones del ministerio garantizarán a los hombres su profesión. Pero quien haya experimentado la gracia de Cristo en los caminos que le ha encomendado, no se apartará fácilmente de su resolución de seguirlo a donde quiera que vaya. En cuarto lugar, tened cuidado con la propagación de los vicios nacionales. Lo que pretendo decir aquí ya se ha expuesto anteriormente, y esta precaución es más necesaria cuando estos vicios están más extendidos entre un pueblo, pues la vulgaridad les hará perder la conciencia de su culpa, y la indiferencia les hará olvidar la vergüenza. Además, cuando algunos se entregan a un exceso manifiesto, otros tienden a justificarse con prácticas vanas y pecados reprobables, porque no alcanzan el mismo nivel de provocación. Esto propicia que abunden entre nosotros vanidades menores, como hábitos, vestimentas, placeres, el mal gasto del tiempo en charlas, los excesos en la comida y la bebida, las malas compañías y la desfachatez en las conversaciones cotidianas, por las cuales las personas siguen los pasos, y a veces incluso los talones de los pecados predominantes del lugar y la época. Algunos muestran abiertamente sus intenciones, si se atreven, y es más la reputación y el poder de sus convicciones que el amor a la santidad del Evangelio, lo que les impide caer en el mismo exceso de desenfreno con otros. El antiguo Israel habitaba solo y no era contado entre las naciones. Números 23:9. Y el remanente de Jacob debe estar en medio, en el seno de muchos pueblos, de manera que sea una bendición para ellos. Miqueas 5:7. Y no se corrompa por ellos. Si los creyentes se integran tanto en el pueblo que aprenden inconscientemente sus costumbres, serán arrastrados con ellos a la perdición, y el peligro de esto va más allá de lo que la mayoría de la gente imagina. La gracia se administraba con moderación a la comunidad del pueblo bajo el Antiguo Testamento, y por lo tanto, después de la entrega de la ley, Dios no confió en que vivieran entre otros pueblos, ni que otros pueblos vivieran entre ellos, pues sabía cuán incapaces eran de resistir las tentaciones de conformarse a ellas. Por ello, dispuso que todas las naciones fueran completamente extirpadas de donde debían habitar, para que no aprendieran sus costumbres. Levítico 18:30. El descuido de esta sabiduría de Dios, la transgresión de su voluntad en este sentido, al mezclarse con otras naciones y aprender sus costumbres, fue lo que provocó su ruina. Bajo el Evangelio hay una efusión más abundante del Espíritu. Ahora Dios confía a todos los que son llamados a obedecerlo a vivir en medio de todas las naciones bajo el cielo. Sin embargo, lo reviste de tal manera que les advierte del peligro que esto conlleva y les exige que se mantengan siempre alerta. Esta es la parte de la verdadera religión, que el apóstol Santiago llama mantenernos sin mancha del mundo. Capítulo 1:27. La mayoría de los hombres creen que basta con que no se les exija ni se espere de ellos, más que no se revuelquen en el fango y las contaminaciones del mundo. Si su conducta está libre de pecados manifiestos, no les importan las manchas de una conducta mundana, pero desconocen cuál será su fin. Puede que se diga que, a menos que nos conformemos en algunas cosas a las costumbres que prevalecen entre nosotros, como en hábitos, modas y forma de hablar, seremos despreciados en el mundo, y ni nosotros ni los nuestros seremos tenidos en cuenta. Respondo: 1. Que no estoy discutiendo sobre cosas pequeñas, ni prescribiendo modos de vestir
o maneras de comportarse a nadie. No hay quien desprecie más que yo la puesta de la religión en la ropa, en los gestos, en la negación de los respetos civiles y justos, ni tengo ninguna severidad en mis pensamientos contra la distinción en estas cosas entre las personas, según sus grados y condiciones en el mundo, aunque aparentemente haya excesos de todo tipo en esto. Pero lo que pretendo es una conformidad con el mundo en aquellas cosas que rozan y hacen una especie de representación de los vicios predominantes del lugar y la época en que vivimos. Y si piensan que serán despreciados, si se quedan atrás del resto de su rango y calidad en el mundo, en estas cosas, aún así lo serán a menos que se acerquen a ellos en todas las abominaciones. 1 Pedro 4, 3, 4. Y si es conveniente renunciar a Dios y a Cristo y al Evangelio, a toda santidad y moralidad para tener la amistad del mundo, juzguen ustedes. Y 2. Asegúrense de salir de ellos con honestidad, bondad, benignidad, utilidad, mansedumbre, moderación de espíritu, caridad, compasión, disposición para ayudar y socorrer a todos los hombres según su poder. Y pronto descubrirán, incluso en este mundo, cuán poco les importa ese desprecio de la parte más vil de la humanidad de la que parecen tener miedo. 5. Eviten cuidadosamente todos esos errores de los profesantes que alejan las mentes de los hombres del Evangelio y los apoyan en el desprecio de la profesión del mismo. Algunos de ellos los hemos mencionado antes, y muchos de naturaleza similar podrían agregarse a ellos. Así como las vidas escandalosas y disolutas de aquellos en general que se llaman cristianos causan tal ofensa a judíos, musulmanes y gentiles en todo el mundo que los endurece hasta el desprecio y la aversión del cristianismo y llevaron todo el asunto de la religión en el mundo a la fuerza y la espada. Así también los errores de la clase más estricta de profesantes apoyan en gran medida a otros en su aversión y enemistad contra el poder de la piedad que profesan. Y en la medida en que persistimos en ellos, tenemos parte en la culpa de la deserción actual. Sin insistir en detalles, las cosas de esta naturaleza que se les acusan pueden reducirse a 3 puntos. 1. Falta de amor y unidad entre ellos. 2. Falta de utilidad y bondad hacia todos. 3. Orgullo espiritual y censura, o juicio precipitado hacia otros hombres. Estas son las cosas que comúnmente se les acusa a algunos creyentes. Y aunque quizás sean pocos los culpables de todas o alguna de estas cosas, al menos no como se les acusa y reprocha, todos pueden aprender qué evitar de manera especial, para no dar ventaja a quienes la buscan y se alegrarían de ella. Es nuestro deber, mediante una conducta vigilante y santa en todo, silenciar la ignorancia de los insensatos, y de esta manera demostrar universalmente nuestra sinceridad ante Dios y los hombres, para que, aunque seamos o podamos ser en algún momento blasfemados como malhechores, se avergüencen al ver nuestra buena conducta en Cristo y glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Esta es la ley a la que nos hemos sometido, no para irritarnos y enfurecernos, y en nuestras mentes buscar venganza, cuando somos calumniados y mal hablados, sino mediante una continuación paciente en el bien, para vencer todo el mal que la malicia del infierno o del mundo pueda arrojar sobre nosotros. Y si no nos gusta esta ley y regla, mejor deberíamos renunciar a nuestra profesión, porque es indispensable para todos los discípulos de Jesucristo, y aquel cuyo corazón es confirmado por la gracia. Para hacer el bien, mientras se habla mal de él, encontrará tal satisfacción presente, en un sentido de su aceptación con Cristo, que le hará decir: este yugo es fácil, y esta carga es ligera. Especialmente debemos evitar cuidadosamente las cosas mencionadas y las apariencias de ellas, por las cuales se toma la ofensa pública, y los hombres malvados se aprovechan para darse cuenta de sus pecados. Sois pocos los que recibís estas cosas, y por eso podéis pensar que vuestro empeño en ellas será de poca importancia
para frenar el abandono general de la santidad evangélica, pero se espera que todos los demás sean advertidos de la misma manera, incluso con mayor eficacia que vosotros. Sin embargo, cada uno debe valerse por sí mismo. El justo vivirá por su fe. Cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios, y no se os exige nada más que vuestro deber personal. Es cierto que no se pueden eliminar las diferencias y divisiones, la falta de amor y acuerdo entre los creyentes, pero conviene asegurarse de que no se les impute ninguna culpa. Amor a los santos sin disimulo, disposición a soportar con mansedumbre las diferentes aprensiones y los malentendidos evidentes, sin atrincherarse en los fundamentos. Libertad para imponer los propios sentimientos a quienes no pueden recibirlos y para juzgar precipitadamente supuestos fracasos. Disposición para la comunión universal en todos los deberes religiosos, con todos los que aman al Señor Jesucristo con sinceridad, pues son nuestros deberes, pues son algunas de las principales maneras en que podemos representar verdaderamente al Señor Cristo y la doctrina del Evangelio a los demás, desarmarán a Satanás y al mundo de una poderosa herramienta con la que causan un daño considerable a los intereses de la religión. Nuevamente, si todos los creyentes fueran mansos, tranquilos y pacíficos en sus sociedades y entre sus vecinos, sobrios, moderados y humildes en su conducta personal en el mundo, útiles, amables, benignos y condescendientes con todos, alegres en las pruebas y aflicciones, siempre regocijándose en el Señor, los hombres que no se entregan a un espíritu reprobable, hombres que no deben ser considerados, estarían lejos de ofenderse por estas normas, llegarían a pensar que no sabrían qué hacer sin ellas y se esforzarían por cumplirlas. De igual modo, si se prestara mayor atención a las normas prescritas a todos los creyentes en su conducta en este mundo, sería de gran beneficio para la religión. Véase Filipenses 4:8, Primera de Pedro 2:12, Segunda de Corintios 3:7, Romanos 13:12, 13, Primera de Tesalonicenses 4:11-12, Hebreos 13:18. Si la honestidad, la sinceridad y la rectitud brillaran con más intensidad y dieran más pruebas de sí mismas en todas las ocasiones de la vida, en todas las conversaciones entre los creyentes del mundo, de lo que parecen hacerlo actualmente entre muchos, sin duda redundaría en un beneficio incalculable para la religión. Y por último, para juzgar o condenar a otros con tanta intensidad, solo hay una manera de hacerlo sin causar justa ofensa, a través de nuestra propia vida. La práctica de la santidad juzga a todos los impíos en su propio corazón, y si se sienten provocados por ella, no hay más que una nueva agravación de su pecado e impiedad. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.